Hola, ¿cómo están? Les saluda la ingeniera Mercedes Canese. Es un gusto continuar con ustedes en la cátedra de diseño e instalaciones para las industrias 2. En esta ocasión con la unidad 3, que es ventilación mecánica. Vamos a desarrollar el contenido que está expuesto ahí. Son 9 partes, 9 capítulos que vamos a ver, que es un resumen de nuestra bibliografía de base, que es el Néstor Quadri, aire acondicionado y calefacción, en su capítulo 9. Esta bibliografía además está enriquecida por webgrafía, que vamos a ir poniendo en el e-aula, teniendo en cuenta que la ventilación ha cobrado una importancia mucho mayor ahora en tiempos de pandemia. Ustedes saben que el virus, en este caso el coronavirus y en general todos los virus respiratorios, normalmente se transmiten porque en el aire hay partículas, ya sea de saliva o de otros fluidos corporales, que contagian a las personas. Entonces la ventilación mecánica y la renovación del aire, así como la filtración, se han vuelto cada vez más importantes. Y también hay recomendaciones en relación a aumentar las actividades más bien al aire libre, reduciendo, quizás más bien que aumentando las actividades al aire libre, reduciendo las actividades en espacios confinados. Entonces también, así como en las unidades anteriores, esta unidad está sumamente enriquecida por materiales más actualizados que hemos encontrado en internet, que vamos a ir citando a medida que desarrollamos cada capítulo. Lo que vamos a ver en esta primera parte son los objetivos de la ventilación mecánica. ¿Qué es la ventilación mecánica? Para empezar, es una ventilación que se realiza por medios artificiales. Ustedes saben que es posible ventilar naturalmente los ambientes, pero que dependemos de factores externos. No siempre tenemos las condiciones de ventilación natural óptimas. Depende mucho del clima. Entonces, sobre todo para usos industriales, que es lo que nos interesa más que nada en nuestra carrera, pero en general para los edificios, es muy importante contar con una ventilación mecánica que cumpla los siguientes objetivos. Tenemos que, por un lado, mantener la pureza del aire, que el aire sea puro y además uniforme en su pureza, y también tenemos que eliminar las impurezas, ¿sí? La pureza del aire tiene que ver también con su cantidad de oxígeno. Entonces acá vemos algunas impurezas que tenemos que eliminar: exhalaciones orgánicas de anhídrido carbónico y vapor de agua. Eso es lo que es el resultado de la oxigenación. Se tiene esos dos residuos, lo que hace que al mismo tiempo disminuya la cantidad de oxígeno en un ambiente confinado, en un ambiente confinado. También, si es que hay personas fumadoras, cada vez está más prohibido fumar en lugares cerrados, pero esto, por ejemplo, no se aplica dentro de un hogar. Entonces, ahí si hay personas que fuman, es más importante que nunca que estas personas, que los ambientes estén correctamente ventilados donde hay personas que fuman. También se trata de reducir la temperatura en lo que sea factible, que nunca va a ser menos que la temperatura exterior, excepto si se aplican algunos criterios bioclimáticos que vamos a desarrollar también y explicar en este curso, donde se recurre, por ejemplo, al enfriamiento del aire a través de tuberías por el suelo. El suelo, vamos a ver que tiene características especiales, una gran masa de inercia térmica que contribuyen a reducir la temperatura inclusive por debajo de la temperatura ambiente. También hay otros gases de combustión, especialmente en uso industrial, gases contaminantes, partículas en suspensión, dependiendo del tipo de actividad industrial que se realiza. Podemos ver además en este esquema una primera... Bueno, dice ahí el problema y la solución. Evidentemente esta es una lámina de un vendedor de ventiladores eólicos, pero el concepto es lo que me gustaría analizar con ustedes. Ustedes saben que por convección el aire caliente, al ser más liviano, sube, y el aire más fresco se sitúa en la parte inferior de un ambiente. Si es que el aire que sube no tiene posibilidades de salir,
Entonces eso va haciendo que finalmente todo el aire, si no tiene algún tipo de ventilación, sea más caliente, inclusive un ambiente interior que un ambiente exterior. ¿Cuántas fábricas vi así? ¿Cuántas fábricas que le tienen a los pobres trabajadores a temperaturas realmente inhumanas? Bueno, entonces ahí muestra un gradiente de temperatura en ascenso en un ambiente donde no existe esa ventilación mecánica. Entonces, claro, pone la solución, pero este es un ejemplo donde a través de extractores eólicos que tienen esa característica que aprovechan el viento para activarse y entonces de esa forma ir extrayendo el aire caliente al interior. Entonces fíjense, se alcanza la temperatura ambiental cerca del espacio de trabajo. Este es un tipo de solución. Realmente hay muchas soluciones de ventilación mecánica, inclusive también de ventilación natural, pero siempre decimos que, claro, la ventilación mecánica garantiza el funcionamiento de los sistemas las 24 horas al día, así como está muy bien aprovechar al máximo la luz solar, pero no hay de noche. Bueno, la ventilación natural cuando no hay viento es más difícil. Bueno, donde hay necesidades de ventilación, y ahí es donde entramos en un tema que tiene que ser apasionante para nosotros los ingenieros, las ingenieras industriales, que es en las fábricas. Y ese es otro aspecto también. No solamente es el calor que muchas veces hay en las fábricas, que suelen ser un galpón con techo tipo tinglado de chapa, que sabemos que en general los metales y el zinc tienen esa característica, prácticamente no tienen resistividad térmica, entonces se convierten en hornos realmente. No solamente ese es el problema en las fábricas, también el problema en las fábricas es que al producirse hay desechos y muchos de ellos son gaseosos o partículas en suspensión. Entonces la fábrica es el primer lugar donde tenemos que cuidar muy bien que el ambiente esté ventilado y no tiene un costo extraordinario. Eso es lo peor de todo. No podemos tenerle así a la gente. Los trabajadores no tienen por qué estar en un lugar tan insalubre cuando hay una solución que no tiene por qué ser tan costosa. En segundo término, los lugares de aglomeración de público, lugares donde hay producción de olores, vapores, humo, etc. Y hay soluciones también para reducir esos malos olores, esos humos, gases, etc. La ventilación puede estar incluida en los sistemas de aire acondicionado, eso hemos visto ya que calculamos un cierto porcentaje de aire de renovación, o pueden ser independientes y exclusivos para ese fin. Por eso digo que en una fábrica donde no se va a poder poner un aire acondicionado central para la parte de taller donde trabajan, no sé, 100 personas, por lo menos tiene que haber un sistema de ventilación que va a tener un costo mucho menor. Y acá enfatizamos que la pandemia del coronavirus demostró la necesidad de dar más importancia a la ventilación mecánica. Esto es fundamental porque realmente el coronavirus nos obligó a revisar muchos paradigmas. Siempre leí y escuché seminarios, charlas sobre ventilación donde resaltaban la importancia de la ventilación mecánica, pero parecía que realmente pasó a un segundo plano, no solamente en Paraguay, es un fenómeno mundial. Los espacios mal ventilados han sido un problema ante las enfermedades respiratorias, y así como la gente se moría de neumonía muchísimo, todos los viejitos, nuestras viejitas, abuelitos se morían de neumonía, mejor podía haberse evitado eso con cuidados de higiene mejor, o se enferma la gente, se enfermaban de enfermedades respiratorias en espacios muy confinados. Hoy con la pandemia nos hemos obligado a mejorar y va a servir también para reducir ese tipo de contagios. Y acá entonces queremos hacer notar lo que dice al respecto la Organización Mundial de la Salud sobre la ventilación y también sobre el aire acondicionado. En el capítulo anterior no hemos profundizado tanto en este tema, quisimos tocarlo un poco más en esta unidad de ventilación, profundizar más la ventilación en el contexto del coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Cuya enfermedad es el COVID-19. Bueno, entonces acá tenemos una recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a la ventilación y el uso del aire acondicionado en las escuelas, en los centros educativos. Esto es
muy importante. Ya hablamos de eso en la unidad de aire acondicionado, la importancia de mejorar las instalaciones de los centros educativos. Tenemos que medir la calidad del aire, hay instrumentos para medir la calidad del aire y si la calidad del aire no es adecuada tenemos que hacer ventilación mecánica. En muchísimos centros educativos se utiliza el aire acondicionado tipo split. Ya vimos que este aire acondicionado no renueva el aire, entonces tiene que complementarse con ventilación mecánica y en muchísimos más centros educativos no hay aire acondicionado. Con suerte hay ventilador de techo, pero el ventilador de techo lo que hace es circular el aire, no renueva el aire. Entonces, la ventilación mecánica es de suma importancia para que podamos volver más seguros a las aulas y más seguras a las aulas. Y en el siguiente, en esta siguiente lámina podemos ver las recomendaciones ya en general, en oficinas, en escuelas, en el sector hostelería, sobre también lo mismo, en la ventilación en lugares, entonces en general de concurrencia masiva. Y ahí está la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de aumentar la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, dice, preferiblemente sin reciclar el aire. Y en caso que no se pueda renovar el aire, entonces usar filtros con más frecuencia si hay un riesgo medio alto de exposición al coronavirus. Y hay algunos ejemplos de sectores donde los trabajadores están más expuestos. Entonces también hay filtros que filtran patógenos en mayor medida que otros. Entonces esa también es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de cambiar los filtros, ¿sí? Nuestros filtros de aire acondicionado o de ventilación que comúnmente usamos más bien lo que hacen es filtrar partículas, no filtran los riesgos de patógenos o los patógenos. Bueno, con eso terminamos entonces esta introducción sobre ventilación mecánica. Nos vemos en los siguientes videos.